Hemos estado trabajando este libro hermoso de Hebreos. Es uno de mis libros favoritos en la Biblia. Y nos llama a tener fe, nos llama a que pongamos los ojos en Jesús, nos llama a que quitemos nuestros ojos de cualquier otra situación en nuestra vida que a veces parece que grita más fuerte, así como Goliat gritaba más fuerte que todo un ejército que dice que se formaba en orden de batalla, pero en su corazón estaban temerosos, y tuvo que venir alguien de otra cepa, de otro lugar, de la presencia del Señor, sacado de las ovejas de su padre, para confrontar a este gigante y hacerlo tambalear, hacer tambalear al pueblo filisteo cuando lo derrotó. Entonces así es, este libro de Hebreos, esta epístola a estos hombres, es una iglesia, es un grupo de personas que están viviendo en una temporada de vida donde titubean. Y el capítulo, uno de los capítulos clímax viene siendo el capítulo 11, que según yo me lo iba a aventar en 2 domingos, pero este es el tercero. Bueno, hoy lo terminamos, porque ha sido y es y sigue siendo y seguirá siendo, un capítulo que nos anima en nuestra fe, ya que cuando entramos a leerlo es como entrar a ese salón de la fama. Sí, aquellos de ustedes que son aficionados, por ejemplo, a las carreras, a la Fórmula 1, yo no sé si en alguna ocasión has tenido por lo menos la oportunidad de hacer esos tours virtuales de los carros que han ido ganando los campeonatos, y te detienes y ves los motores, y hay tours virtuales que hasta escuchas ese motor. Yo soy muy malo, ¿verdad? Pero no se escucha así, obviamente. Pero es emocionante ver eso. Y cuando entramos al capítulo 11, que empiezas a ver a Abraham, Sara, Isaac, Jacob, José, Moisés, y luego empiezas a ver los personajes, es lo mismo, es ver que son personas que en medio de situaciones adversas se mantuvieron en su fe, no les sacatearon, no voltearon hacia atrás, no vieron situaciones de este mundo que les convino abrazar y soltaron su fe como cualquiera que no le interesa el galardón, sino que en medio de un mundo que gritaba a su oído, palpitaba de una manera grandísima alrededor de ellos, que desistieran de su fe, desistieran de la mano del Señor, ellos se tomaron con sus fuerzas para seguir al Señor Jesús en medio de todo. Y este capítulo 11, yo le puse en esta segunda parte: fe, resiliencia y esperanza. ¿Por qué? Porque la resiliencia, veíamos la semana pasada, es el proceso de adaptarse bien a la adversidad. Y nuestro entorno, después de la pandemia, antes de la pandemia, esta palabra se puso de moda porque el cambio que originó todo a nuestro alrededor, la pandemia, lo económico, los trabajos, los recortes, todo lo que hubo en ese momento, tuvimos que ser resilientes y tuvimos que adaptarnos correctamente a cada situación. Pero cuando hablamos en lo espiritual, también necesitamos aprender a ser resilientes. ¿En qué sentido? Pues en lo que habla aquí, el proceso de adaptarse bien a la adversidad, pero con los ojos en Jesús. Porque cuando tú te basas en la fortaleza humana, tarde que temprano te va a fallar. Si tú te basas en algo, si tu bastón es cualquier cosa generada de los humanos, vamos a fallar. Pero cuando nuestros ojos están en Cristo Jesús, las cosas cambian. Termino de leer la definición. Dice: es el proceso de adaptarse bien a la adversidad, a un trauma, tragedia, amenaza o fuentes de tensión significativas, como problemas familiares, relaciones personales, problemas serios de salud o situaciones estresantes del trabajo o financieras. Y esa capacidad de adaptación que nos provee la palabra de Dios en fe nos hace resilientes espirituales y nos permite atravesar cada situación de una manera distinta. Hemos hablado también en este capítulo 11, los primeros versículos, hablamos de la definición de la fe. Pero recuerda, hay mucha gente en esta vida que dice tener fe. No se trata de tener fe como cualquier persona que dice: es que yo tengo mucha fe en esto o en aquello, sino se trata del objeto de nuestra fe, lo cual también hablamos, que es Jesús. Fe así nada más que no salva, te ayudará un momento, pero fe en Jesús
además de que te salva, además de que te edifica, te permite cruzar el umbral entre la vida y la muerte confiado en la esperanza de que Dios hará las cosas. Entonces hablamos del objeto de nuestra fe y luego hablamos de dos grandes segmentos. Te estoy haciendo una recapitulación para que te acuerdes dónde nos quedamos. Y estos dos grandes segmentos, hablamos de la fe de Noé. Es una fe que recibe una promesa, una palabra, tiene una visión, y basado en eso, con paciencia, con obediencia, llega hasta ese punto. No significa que no haya dificultades, pero está esa fe. Pero hay otro tipo de fe, como la fe de Job, que no veía nada, no sabía lo que estaba pasando. Había toda una conversación en los cielos, sin embargo él no sabía lo que estaba sucediendo, pero se sostuvo en el carácter de Dios, en el carácter por medio de su palabra, que le permitía a él estar tranquilo, estar seguro, sabiendo que su Dios no le iba a fallar, a tal grado que él dice: yo sé que mi Redentor vive. En el momento más oscuro de su vida reconoce que Cristo, el que lo iba a redimir, estaba a favor de él. Bueno, hablamos de todo eso y al final entramos la semana pasada ahora sí, en esta galería de héroes de la fe, empezando con los patriarcas: Abraham, Sara, Isaac, Jacob y José. Porque la fe tiene facetas, amados. Sí, hay momentos en la vida donde vas a requerir de un tipo de fe y de otro tipo de fe, y así es esto. Pues ahora continuamos con Moisés. Moisés, este hombre de Dios que el Señor levantó para liberar a Israel. Pero previo a esto, versículo 23 empieza con la fe de los papás de Moisés. Yo le llamé a esta fe que resiste, o aprender a resistir con fe. Déjame leer aquí, versículo 23. Por la fe Moisés, cuando nació, fue escondido por sus padres durante 3 meses. Recuerda, aquí estamos hablando de los papás de Moisés, porque vieron que era un niño hermoso y no temieron el edicto del rey. Obviamente todos los papás ven a sus hijos hermosos, ¿verdad? Y eso es una capacidad, esa es una anestesia que Dios mete a los padres de alguna forma así temporal, hasta que hay algunos que son realistas y dicen: bueno, pues no está tan bonito, pero es bien lindo, ¿verdad? Hay otros niños que son hermosos también, no pasa nada, todos son muy amados. Y los papás de Moisés vieron a su hijo, y aquí no se refiere, quiero pensar que no se refiere tanto que Moisés era un galanazo, aunque posiblemente sí, ¿por qué no? Sí, era un galanazo posiblemente, pero lo vieron, y lo que estaba sucediendo en el entorno de ese momento es que el faraón, el rey de Egipto, había proclamado una palabra por demás absurda, que de repente, y en algunos países, algunos gobernantes dictatoriales o que están en regímenes religiosos demasiado asfixiantes, hacen una serie de edictos, de leyes que son totalmente contrarias a la palabra de Dios. Y aquí es donde nosotros como creyentes tenemos que levantarnos a resistir en nuestra fe, aunque las cosas sean demasiado complejas en donde nosotros estamos habitando, viviendo. Nosotros vivimos en un entorno que hay mucha libertad, pero hay países y hay creyentes que están completamente estrangulados, asfixiados, tienen un torniquete que apenas si levantan sus manos para decir que son creyentes, y están sobre ellos. ¿Y qué pasa con ellos? Ellos han vivido a vivir en este entorno, en este tipo de fe como la de Moisés, donde resiste su fe. Aprenden a resistir con su fe cada una de estas situaciones. Y eso es lo que vamos viendo aquí. Esta historia comienza con los padres que, al cuidarlo, llega un momento seguramente donde Moisés a los 3 meses pues ya se echaba sus gritotes en la noche, no había niños chiquitos. Imagínate que hay guardias ahí y están pensando: oye, en algún lugar aquí hay un niño llorando. Se están yendo en contra de la ley, porque había un edicto de matar a todos los niños menores de 2 años. Y llega un punto donde los padres se arriesgan aún en contra de esa ley que se promulgó, y ellos se levantan para cuidarlo por 3 meses, hasta que ya no pueden, porque a lo mejor el Moisés era de esos de pulmón, ¿verdad? Así que en las noches
A los hijos de aquí, el staff, que tanto se quejan de sus hijos, ¿verdad? No, es que si los conocieras de noche, me dicen. No es cierto, yo veo que son niños bien lindos, bien portados. Es que les entra lo chuki de noche. No es cierto, se los negamos, ¿verdad? Pero bueno, yo los veo de día nada más, no los conozco de noche. Esa es la realidad de estos bebés. Pero, ¿por qué te digo esto? Porque me imagino que así es la escena ahí con todo, con lo que está sucediendo alrededor de Moisés. Pero los papás ven y dicen, preferimos arriesgarnos, esa es la fe que resiste, a obedecer este edicto diabólico. Porque sí, lamentablemente, de repente los gobiernos declaran proclamaciones de ley que toda la bola en el Senado y los diputados, todo el mundo les dice que sí, pero son cosas totalmente contrarias a la palabra de Dios. ¿Y qué tenemos que hacer nosotros? Tenemos que resistir en nuestra fe. Tenemos que resistir en nuestra fe. Tenemos que orar que el Señor nos dé gracia para si esto viene y toca la puerta de lo que nosotros vivimos. Entonces, fe que resiste, aprender a resistir con fe. Después se brinca a la vida de Moisés. Y Moisés nos sigue hablando de esta fe que resiste. Y se brinca hasta la etapa en el versículo 24. La primera parte dice, por la fe Moisés, cuando ya era grande, esto significa cuando él entendió, cuando él comenzó su proceso de entender el llamado de Dios en su vida, dice, hecho ya grande, y aquí viene la primer palabra negativa en la vida de Moisés, pero positiva para el entorno del reino. Dice, rehusó ser llamado hijo de la hija del faraón. La palabra rehusó nos habla de un contexto donde él estaba bien colocado, tenía prestigio, le iba bien. Esteban habla de Moisés diciendo que era un hombre poderoso en palabras y hechos. Moisés supuestamente estaba siendo entrenado en los campos militares. Supuestamente por el entrenamiento y la educación que él tenía, sabía hablar varios idiomas. Era un hombre así, pero aún con todo eso, no se pudo hacer de la vista gorda y rehusó decir, yo no soy el nieto del faraón. Yo sé que ella me crió por algún tiempo, la hija del faraón, pero yo rehuso a eso con un propósito, ¿sí? Y él empezó a entender ese propósito. ¿Y por qué esto? Porque hay momentos en la vida donde a pesar de que nos vaya bien o te vaya bien o cualquier situación, hay en ese entorno algo que no honra al Señor, y aquellos que tienen fe son los que se van a atrever a decir, eso no lo quiero en mi vida. Fijamos en la siguiente palabra, ahora en el versículo 25 dice, escogiendo o prefiriendo más bien ser maltratado con el pueblo de Dios que gozar los placeres temporales del pecado. Ahora aquí usa otra palabra, la Reina Valera dice prefirió. Aquí en esta que estoy leyendo, la NLBA, es escogió. Y aquí es donde, sí, esta vida de repente, nuestra fe nos va a llevar a preferir sufrir un poco quizá para honrar al Señor que los deleites temporales del pecado. Y aquí es donde muchos no quieren sacrificar comodidad, no quieren sacrificar estatus, no quieren sacrificar ciertas cosas a sabiendas de que el entorno donde están es pecaminoso o diabólico o simple y sencillamente no honra al Señor. Pero la fe te va a llevar a preferir pagar un precio que deshonrar al Señor. Eso es lo que hace la fe. Te lleva a preferir pagar un precio, como quizá lo pagó Moisés, que despreciar tu fe. Y claro, el pecado es placentero, pero lleva un engaño que se piensa. El que peca piensa que ese placer va a durar siempre, pero la Biblia es muy clara, es temporal, es por un momento, es una ilusión, es una mentira, es un engaño. A final de cuentas hay muerte detrás de una vida de pecado, detrás de no ser cuidadosos. Hay un autor que dice, la esencia del pecado es la estupidez, porque es una realidad. Si realmente la gente de este mundo se le abrieran sus ojos espirituales y viera lo eterno como tú lo has visto, escogería a Cristo. Pero como está tan
ensimismada en la mentira de lo que ve, piensa que lo que ve es mayor que lo que no se ve. Pero hacia ti se te han abierto los ojos y tú entiendes quién es Cristo, y tú entiendes que hay una eternidad, y tú sabes que hay una paga por el pecado. Entonces vas quitándote de tu vida todo aquello que te guía, que te lleva a un estado de vida temporal, no real, no permanente. Es como una anestesia. Es como una anestesia que tú dices, mira, no me duele porque estás anestesiado, como cuando vas al dentista. Hace poco fui y todo el día con la cara anestesiada y me pegaba y no se siente nada, y así. Pero llega un momento donde se va y el dolor viene. Amados, así es el pecado. Tenemos que captar esto. Versículo 26 dice ahora que consideró, tercera palabra, hablando de Moisés. Primero rehusó y luego prefirió, y ahora consideró como mayores riquezas. Aquí está. O sea, consideró más valioso. Fíjate lo que dice: el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios. ¿Qué es esto? ¿Qué es el oprobio de Cristo? Bueno, es que cuando tú te tomas del Señor, para unos alrededor de ti va a ser una celebración, para el cielo va a ser un aplauso, pero para otros aquí alrededor de ti será una vergüenza. Te van a hacer bully, te van a decir, estás loco, ¿para qué vas a la iglesia? Es una tontería, ¿para qué das tu dinero? ¿Para qué sirves a los necesitados? ¿Para qué sirves en ese lugar? Estás fanático, te has vuelto loco, estás mal. Eso es a lo que se refiere, esa presión que mete aquel que no entiende. Pero Moisés había considerado mayor riqueza atravesar por ese momento de aflicción, de burla, de lo que tú quieras, que gozar los deleites del pecado. Pero también dice, porque tenía la mirada puesta en la recompensa. Es como Esteban. Cuando Esteban está dando su discurso, llega un momento donde empieza a confrontar a aquellos religiosos a su alrededor y lo empiezan a apedrear. Pero cuando lo están apedreando, en ese momento se abren los cielos y ve al Padre y ve al Hijo listos para recibirlo. ¿Por qué? Porque en medio de la aflicción del momento tenía los ojos puestos en el galardón. Amado, necesitamos aprender a ver el galardón. Para eso Dios nos ha dado los ojos de la fe, para ver a Jesús, para ver la eternidad, para ver que esto que estamos viendo aquí no es todo. Damos gracias por todo lo que sucede, damos gracias por lo que nos permite vivir, nos gozamos en la vida, hacemos nuestra labor en ese sentido. El Señor va con nosotros, pero no te confundas, vas de pasada, eres un peregrino. Esto no es para siempre. Jóvenes, la juventud no es para siempre, ¿verdad? Y aquellos que no están tan jóvenes lo saben. Y lo único que queda con más cuidado es poner atención al galardón. Y luego dice, bueno, considero como mayores riquezas el oprobio de Cristo que los tesoros de los egipcios, porque tenía la mirada puesta en el galardón. O sea, prefirió sufrir temporalmente que eternamente. Eso es lo que muchos no entienden aquí. Quieren evitar su dolor aquí en la vida a costa de negar al Dios que está en los cielos. Y eso no se puede. A final de cuentas se termina sufriendo más. Jesús dice que aquí va a haber aflicción. Dice, pero confíen, yo he vencido al mundo. Y luego versículo 27 nos dice que se mantuvo firme. Fíjate, por la fe Moisés salió de Egipto sin temer la ira del rey. Y claro que estamos hablando que el rey representa a todo un ejército, todo un entorno malvado en contra de sus vidas, a favor de asesinarlos. Dice, salió sin temer la ira del rey, porque se mantuvo como viendo al invisible. Y esta es la palabra que el Señor pone para mí esta hora. Hay muchos de ustedes atravesando por cosas, pero se tienen que sostener como viendo al invisible. No lo ves,
Moisés no lo estaba viendo, él lo vio hasta después, en el Sinaí, en otro entorno, en otro lugar, pero en ese momento él se sostuvo como viendo al invisible. Ahora este invisible es Cristo, porque él no lo veía, él está antes de la cruz, él está viendo la victoria de Cristo, se sostuvo como viendo al invisible. ¿Y de qué nos habla esto? Mira, amado, que si tú tomaste una decisión de fe, no vuelvas atrás. De eso se trata esta epístola. No titubees en tu fe, no claudiques, no digas en tu corazón, no es que no me sirve. Hay gente que así lo dice, es que no me funciona el cristianismo. Así lo he escuchado. Es que no me sirve eso de ir a la iglesia. No, es que lo que no te sirve es la religiosidad, pero lo que falta es un encuentro que te desarme. Y ese encuentro, cuando te desarma, entonces vas viendo que vale la pena aún poner tu vida, pero no soltar ese momento, porque sabes que es más valioso lo eterno que lo temporal. Entonces aquí dice, se mantuvo firme. Nuestra permanencia, nuestra constancia, nuestra decisión es un fruto de una fe firme. Porque muchas veces titubeas, porque muchas veces estás así, pues porque tu fe no está en el objeto correcto. Porque de repente, así como Pedro, cuando Jesús le dice claramente, ven, estando en el agua, y Pedro sí comienza, pero desvía su mirada del galardón. ¿Y qué pasa? Se empieza a hundir. Ve las olas, ve lo grande de la tormenta, ve la situación, se empieza a hundir. Pero aquí nos dice de Moisés que se mantuvo firme, como viendo al invisible, con los ojos de su corazón y con los ojos de la fe, viendo al Señor. Versículo 28 y 29 nos dice, por la fe celebró la Pascua y el rociamiento de la sangre para que el exterminador de los primogénitos no los tocara. O sea, celebraron la Pascua. Ese fue un evento de fe. Creyeron en la sangre del Cordero, figuras de Cristo. Como tú decir, yo creo en la sangre de Cristo, que ha lavado mi corazón. Y cuando sea el momento de presentarse delante de Dios en juicio, la sangre que está en tu corazón será lo que hablará de ti delante de Dios. Dice versículo 29, por la fe pasaron el mar rojo como tierra seca, y cuando los egipcios intentaron hacer lo mismo, se ahogaron. Este es otro evento de fe. Y nos habla de una fe en la vida de Moisés que nos saca de situaciones, nos atraviesa las situaciones y nos ingresa a nuevas realidades. Pero después de Moisés ahora sigue su discípulo Josué. Y aunque su nombre no se menciona, la siguiente escena sabemos que se refiere a Josué. ¿Y de qué habla Josué? Una fe que pelea, o aprender a pelear con fe. ¿Sí? La fe en Dios te lleva a ganar victorias imposibles. Pero fíjate, déjame leer el versículo 30. Dice, por la fe cayeron los muros de Jericó después de ser rodeados por 7 días. Y es que las batallas de fe requieren paciencia. Si tú estás atravesando por algo, muchas veces no es inmediatamente. Muchas veces no sucede un milagro. Digo, yo estoy a favor de un milagro. Me encanta cuando un milagro sucede. Deseo ver milagros. Hemos visto milagros aquí en medio de nosotros de una manera preciosa. Hemos tenido reuniones donde la gente ha sido sanada, tocada. Dios ha hecho cosas en su vida. Han venido sanidades a su cuerpo, provisiones, liberaciones, cosas hermosas. Estamos a favor de todo eso. El único detalle con los milagros es que los milagros no cambian el corazón, no maduran a las personas muchas veces. Son hermosos recibirlos, pero el proceso de la fe es lo que va madurando tu vida, lo que te va estirando en las cosas de Dios. Y aquí es lo que vamos viendo. Las batallas de fe se pelean con paciencia. Por eso te digo que si tú estás atravesando por algo, la rodeada que tú vas a dar a los muros es la oración, la paciencia, el ayuno, la alabanza, la generosidad. Todas esas armas espirituales de las cuales tú has escuchado son las vueltas que la fe pide para que venga un milagro, para que algo suceda en medio de nosotros. Por eso la fe nos enseña a pelear,
Aprendemos a pelear con fe en medio de nuestras batallas, en medio de las dificultades, y el corazón se va anclando en el Señor. Y cuando lo vemos, vemos el milagro, pero también vemos un carácter renovado, mejorado con Cristo, más confiado, más profundo, porque hemos entendido a pelear con fe. Josué, ese es Josué. Pero ahora viene la segunda mujer que aparece en esta galería de la fe. Si tú entras a este salón de la fama y vas viendo a Abraham, híjole, estar Abraham ahí parado, ¿verdad? Un hombre, y luego sus hijos, y luego Sara y todos. Pero de repente se detiene la historia a una mujer que para la mente de muchos no debería estar ahí. Rahab. Y la Biblia no es... La Biblia no trata de disimular los errores de sus personajes, sino que es clara. Y aquí lo describe como el agua, así de claro. En el versículo 31 dice: por la fe, la ramera Rahab no pereció con los desobedientes, por haber recibido a los espías en paz. Y es clara, la palabra ramera es prostituta. Así de claro. La prostituta Rahab no pereció con los desobedientes. Entonces tú vas caminando por este salón de la fama y de repente una prostituta. Y tú dices: ¿qué onda? ¿De qué nos habla aquí? Bueno, aquí nos habla de una fe que transforma o ser transformado por la fe. Porque Rahab representa a alguien que sin importar su pasado creyó. Y eso es lo que, mira, el pecado, los errores del pasado, los fracasos, las situaciones que hemos permitido en nuestras vidas, cosas que nos avergüenzan. El mismo salmista dice: de los pecados de mi juventud no te acuerdes. Y aquellos de ustedes que hayan conocido al Señor, aquellos de ustedes que estén caminando con Él, yo sé que de repente hay cosas que te dicen: ay, estas cosas del pasado. O te encuentras algún amigo que te dice: oh, ya te acuerdas cuando andábamos. Y tú dirás: ay, Señor, qué vergüenza. Sin embargo, los errores, los pecados del pasado, aunque muchas veces para muchos son obstáculos de fe, bloquean la fe y no crecen, se estancan, se atoran, quedan con el estigma, se etiquetan a ellos mismos, permiten que la etiqueta de la sociedad sea lo que golpee su vida y define su vida, y se atoran en su fe y no avanzan. Sin embargo, aquí vemos a una mujer conocida por todo el pueblo, ignorada por los hombres. Muchos la conocían en el secreto, pero cuando la veían en el mercado, en público, seguramente le volteaban la cara, porque sabían lo que representaba. Yo te aseguro que a sabiendas de muchos en ese tiempo, otras mujeres le volteaban la cara. Unas cuantas le fueron y le dijeron: tú me robaste a mi marido. Y ella haber dicho: no, no te lo robé, vino y pagó. Posiblemente ese tipo de escenarios nos topamos con Rahab. Pero aquí la Biblia dice que, si tú lees el entorno de Josué, nos dice la palabra que el pueblo de Israel se estaba acercando a las orillas de Canaán. Y entonces en Canaán, empezando con Jericó, que ellos dicen que son la ciudad más antigua del mundo, es un lugar que tiene un manantial que por más de 10,000 años ese manantial sigue tirando agua. Ese lugar, Jericó, cuando supo que los israelitas se estaban acercando, empezaron a temer. Y entonces Rahab le dice a los espías: aquí todo el mundo teme a Israel, porque saben que es el pueblo a quien Dios le abrió el mar, a quien Dios derrotó de una manera poderosa a través de sus plagas a Egipto. Él sabe que en el camino ustedes derrotaron a Moab y a los amalecitas, y todo el mundo tiene temor de que ustedes están cerca de nosotros. Por eso la ciudad de Jericó se ha cerrado y está bien cerrada. Pero ella se conectó con el cielo y ella dijo: definitivamente Dios no está con nosotros, porque voltea a ver nuestro entorno y ve cómo estamos. Dios está
con sus hijos, Dios está con su pueblo. Y entonces, al aceptar a los espías en paz, al no entregarlos a los gobernantes, en ese momento ella declara fe en su vida, y por creer su pasado se borra, y aunque queda registrado en la Biblia, logra ser la tatarabuela de David. Pero no nada más eso, es una de las 5 mujeres que está en la genealogía de nuestro Señor Jesucristo, porque creyó y no le importó su pasado. Y si a Dios, porque la palabra dice que nuestro pasado, nuestros pecados, Dios los avienta al fondo de la mar y no se acuerda de ellos, es porque Él ha tomado la decisión de que lo que te perdonó está olvidado. Olvidado. No es que Dios no sepa, es que Él decide olvidar. Es que si tú vienes con Dios y le dices: Señor, es que perdóname porque viví esto, porque este adulterio, porque esta situación hace años, y el Señor te va a decir: ¿de qué hablas? Ya no me acuerdo. Ya está en la cruz, la sangre lo cubrió, eres libre ahora. Empieza a caminar en la fe que hay en esa libertad. Wow. Y luego después dice el autor: ¿y qué más diré? Versículo 32. Tiempo me faltaría. Sí, es que de verdad, si vemos cada personaje, nos estaríamos aquí otras 3-4 semanas hablando de cada personaje. Te empieza a hablar de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel, los profetas. Y luego hay otros personajes que vienen sus conquistas y sus hazañas, pero no su nombre. Aquellos que conquistaron reinos, hicieron justicia, obtuvieron promesas, cerraron bocas de leones, apagaron la violencia del fuego, escaparon del filo de espada, siendo débiles fueron hechos fuertes, se hicieron poderosos en la guerra, pusieron a fuga ejércitos extranjeros, y mujeres recibieron muertos mediante la resurrección. Y nos empieza a hablar de muchas personas que por la fe vivieron todo esto. Sin embargo, se nos mencionan algunos cuantos aquí, que son los últimos que vamos a mencionar, que si bien tuvieron tremendas hazañas de fe, empezando con Gedeón, con 300 hombres, derrota a más de 10,000 madianitas con una estrategia que Dios le da. Pero por encima de eso, lo que creo que Dios nos está hablando ahora es fe para las conquistas internas, o aprender a conquistar tu interior con fe. Porque uno de los peores obstáculos en el que nos topamos es con el temor, con el rechazo, con las situaciones internas que trafican entre nuestra mente y corazón, que no nos permiten avanzar. Y eso es lo que yo veo aquí, porque Gedeón, aunque vivió una hazaña impresionante, cuando Dios le llama, está atemorizado, guardando el trigo ahí en un lagar, en un granero, en un lugar, para tratar de confundir a los madianitas que venían y se robaban de a una todo. Pero cuando el ángel se le aparece, le dice: varón esforzado y valiente. Y a lo mejor tú dirías: ¿a quién le hablas? Pero conquistó su temor con fe. Barak, Sansón, podríamos hablar de Sansón, por ejemplo, de su fuerza, de sus hazañas, de sus derrotas, que agarra la quijada del burro y mata miles y tremendas cosas. Pero creo que no se refiere a eso en su vida, sino al momento final, donde a pesar de sus errores y de sus fallas, vuelve a tener fe, y en la última hazaña de su vida honra al Señor y cumple su propósito. Jefté, un hijo rechazado, un hijo bastardo, un hijo no querido por sus hermanos, a lo mejor sí por su padre, pero es aquel Jefté a quien le dice: te tienes que ir de este lugar, te tienes que ir de en medio de nosotros, porque eres hijo bastardo, tú no vas a heredar, te vas a ir de aquí.
y se va. Pero después, en el momento cuando ellos entran en la aflicción, lo van y lo buscan, y él, en lugar de portarse como un rechazado, se porta como un hijo y conquista. Y sus mismos hermanos que antes lo rechazaron, ahora lo hacen el jefe y el juez de ellos. ¿Por qué? Porque tuvo fe para vencer su propio rechazo. David, a lo mejor pensaríamos de el jovencito que mató a Goliat, a uno de los últimos nefilitas que quedaban, esos gigantes que hubieron en la tierra, por el resultado de las situaciones del mundo antiguo, y eran lo último que quedaban. Goliat, sus hermanos, unos cuantos ahí familiares. Pero este jovencito, podríamos pensar que esa es su hazaña de fe, pero sabes que yo no estoy pensando en eso. Creo que la que se refiere es tener fe. En el caso de David, para no deshonrar al ungido del Señor, aunque se había vuelto loco y aunque a lo mejor estaba endemoniado, pero no permitió que su corazón se amargara. Tuvo fe para no amargarse en medio de una situación donde Saúl parecía así en una bipolaridad. Un día bien, un día lo amaba, un día eres mi hijo, un día te voy a dar a mi hija, y el otro día te odio y mátenlo, y le aventaba la lanza, y otro día ven y cántame porque cantas muy bonito, y otro día otra vez te quiero matar. Está loco este hombre. Pero en todo eso, David tuvo la fe para no amargarse y siempre tratarlo con respeto. Y cuando lo tuvo en sus manos para matarlo, y animado por su ejército que le decía: el Señor te lo ha entregado, mátalo, deshazlo, aquí es cuando, él tuvo temor en su corazón y dijo: yo no puedo tocar al ungido del Señor. Para mí eso es una tremenda enseñanza de una fe que brinca la amargura, el deseo de odiar a otros, el deseo de decir: voy a hablar mal de esta persona, voy a hablar mal de este individuo, el deseo de decir: es que yo lo conozco, y mira, y todo este tipo de tonterías. Pero él no se dio por aquí, y nos habla de Samuel y de los profetas. Samuel, una fe para en medio de las transiciones no echarse para atrás. Y los profetas, estos hombres y mujeres que cómo sufrieron por llevarle la palabra de Dios al pueblo de Israel. Y nos empieza a hablar entonces, cuando termina con los profetas, lo que sigue a continuación fue lo que ellos vivieron. Dice: otros fueron torturados, porque profetas fueron torturados. Jeremías, por ejemplo, fue echado a una cisterna llena de desechos humanos, donde se ahogaba en ellos, pero no se echó para atrás en la palabra que Dios le había dado. Wow. No aceptando su liberación a fin de obtener mejor resurrección, porque seguramente le decían: Jeremías, ya deja de dar palabra. Y a lo mejor él pensaba: pues dejo de dar palabra y me libero. Pero no, porque yo pensaba: Jeremías, hay algo mejor que viene. Otros experimentaron insultos y azotes y hasta cadenas y prisiones, apedreados, aserrados. Hubo un profeta que lo aserraron literal con un serrucho, a la mitad lo partieron en el altar. Muertos a espada, anduvieron de aquí para allá cubiertos con pieles de ovejas, cabras, destituidos, afligidos, maltratados, errantes por desiertos, montañas, por cuevas, cavernas de la tierra. Entender que estos hombres no recibieron liberaciones milagrosas, pero se sostuvieron en su fe y obtuvieron el galardón más adelante, y están en este salón de la fama. Están aquí para que tú y yo aprendamos de ellos y para que no nos soltemos en el momento que estamos viviendo. Ponte de pie donde estás, por favor. Yo te decía, esta es la palabra que yo recibí para hoy, para ustedes. Moisés, porque sé que muchos de ustedes aquí están atravesando situaciones que no comprenden. Algunas resultado de tus propios errores, otras resultado de los errores de alguien más, otras no hay a quien culpar. No es porque alguien cometió un error,
simple y sencillamente es porque vivimos en un mundo caído bajo el maligno, y son situaciones que se dan, son malas decisiones que toman las personas. Pero tú, como Moisés, sostente como viendo al invisible. Esa es la palabra para ti en esta hora: sostente como viendo al invisible. Así que cierra tus ojos un momento. Sostente como viendo al invisible. Yo quiero hacer un llamado aquí al frente, porque nos gusta orar y no lo hacemos siempre, pero sí hay domingos donde sentimos que hay que hacerlo. ¿Y qué es esto? Orar por aquellos que están viviendo, atravesando situaciones que no entienden. Le has buscado por aquí, le has buscado por allá, pero no sabes por qué pasó, por qué se dio. Y a veces hay una tentación de volver atrás, pero creo que el Señor hoy te dice: sostente como viendo al invisible. No desistas, no claudiques, no vuelvas para atrás. Si ese eres tú, vente, queremos orar por ti. Si ese eres tú, vente aquí al frente. No te quedes en tu lugar, vamos a orar por ti. Amén, amén. Sostente como viendo al invisible. A lo mejor estás atravesando por enfermedad. A lo mejor estás atravesando por algo interno. A lo mejor, como yo decía en la administración, estás deprimido. A lo mejor estás con pensamientos de muerte. Y vente, queremos orar por ti. Sostente como viendo al invisible. Pero posiblemente hoy sea tu liberación. Posiblemente hoy sea el día donde Dios te dé la victoria. Eso yo no lo sé, pero lo que sí sé es que Él se honra por aquellos que dicen: me sostengo como viéndote a ti, como viendo al invisible. Sí, Señor. Vamos a orar por los que están aquí. Vamos a orar, vénganse. Vamos a orar por los que están aquí. Vamos a orar. Vénganse, vamos a orar por ellos. Hay muchos de este lado. Vamos a orar, Padre. Oh Señor, sí. Esperanza, trae esperanza, esperanza a cada corazón cargado. Exaltado en majestad. Las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual. Tu vivo estás, exaltado en majestad. No hay otro nombre igual. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla en ti. Cristo, 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 la oscuridad tiembla en ti. Cristo, 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 la oscuridad tiembla en ti. Cristo, Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla en ti. Cristo, Cristo, y con tu poder las tinieblas vencerás. Y no hay. Vamos a declarar esto. Levanta tus manos. Tu vivo estás, exaltado en majestad. Vamos, iglesia, vamos a decirlo de nuevo. Con tu poder, con tu poder, las tinieblas vencerás. No hay otro nombre igual.
Cristo, no temeré. Cristo, Cristo, la oscuridad tiembla en ti. Cristo, Cristo, no temeré. Amén. Para todos los que están aquí enfrente y los que no pasaron, sosténganse como viendo al invisible. Permanezcan en su fe, no desistan. Amén. El Señor sabe cuándo viene la respuesta. Hay momentos donde es inmediata, hay momentos donde Él está tratando contigo, pero sabemos que viene. Sostente como viendo al invisible. Amén, amén.